Nosotros, los norcoreanos, estamos orgullosos de tener este sistema político. El mundo es demasiado inestable, se oyen tiros por todas partes, no hay orden allá afuera. Nosotros, junto al mariscal, formamos una gran familia. Nuestra situación económica y política es más estable. Nos sentimos orgullosos de tener un régimen socialista. Antes de intentar entender cualquier aspecto de la sociedad norcoreana, deberíamos conocer su historia, ya que esta fue decisiva en la formación del país, un país que, aunque se define como socialista, no ha seguido al pie de la letra ninguna otra ideología sino aquella creada por ellos mismos, un socialismo con características propias, la ideología Juche. Pero, ¿qué ocurrió en la historia para que Corea esté separada en dos países diferentes? ¿Por qué razón los norcoreanos aman tanto a los llamados líderes de la patria? ¿Y por qué eligieron desarrollar un ejército tan poderoso? Estas son algunas de las preguntas que muchos podríamos hacernos, pero muy pocos nos hacemos. Debido a que vivimos en la era de la publicidad y la tecnología, existe un gran desconocimiento de muchos aspectos del mundo. Preguntas cuyas respuestas damos por supuestas, pero no sabemos bien por qué. Corea del Norte es un ejemplo de esto, y solo conociendo su historia lograremos dar respuesta a las múltiples preguntas que algunos se encargan de responder en nuestro nombre. A finales del siglo XIX, todavía existía el Reino de Corea, un estado preindustrializado, con ideología mayoritariamente conservadora. Pero en esa época, había también una tendencia global al imperialismo y colonialismo por parte de las grandes potencias. Esto provocó que éstas sintieran la voluntad de explotar, entre muchos otros, los recursos coreanos. Japón era una de esas potencias imperialistas, y como tal, comenzó a presionar al Estado coreano para que mediante tratados los coreanos les otorgaran privilegios de libre explotación de recursos. Los intereses japoneses llevaron a Japón a invadir la península coreana, ocupándola completamente en 1905. Durante la ocupación, los japoneses oprimieron a los coreanos, privándolos de sus derechos como ciudadanos y prohibiendo su lengua y cultura tradicional. La armada japonesa cometió atrocidades, a lo que los coreanos respondieron organizando guerrillas lideradas por Kim Il-sung. Finalmente, en 1945, gracias a que el ejército japonés se había debilitado por la derrota en la Segunda Guerra Mundial y gracias a la ayuda de los soviéticos en las guerrillas coreanas, Kim Il-sung y su ejército avanzaron de norte a sur, expulsando a los japoneses. Al mismo tiempo, Estados Unidos entró desde el sur y avanzó hacia el norte, encontrándose con la armada coreana cerca del paralelo 38. En ese momento se estableció la primera división de la península de Corea, debido a que los Estados Unidos nunca se fueron del territorio coreano, y se crearon así Corea del Norte y Corea del Sur. 어렸을 때는 그런 미제가 나쁜 놈인지 좋은 놈인지 분간 못했지만은 우리 50년대 전쟁을 통해서 우리나라에 대한 이런 야수적인 폭격과 우리 인민들에 대한 만행, 이런 진짜 사람의 인간으로서 할 수 없는 이런 일을 하는 이런 현상을 보고 자신이 미제에 대해서 더 격분하게 되고 미제를 이 땅에서 없애버려야 되겠다는 것을
자신이 궤저리게 느끼게 됐습니다. El 25 de junio de 1952, la Armada de Estados Unidos avanzó hacia el norte con el objetivo de conquistar el territorio coreano en su totalidad. Pero Kim Il-sung, el líder norcoreano, hizo un rápido contraataque y los norcoreanos llegaron a rodear a la Armada estadounidense en la parte más al sur de la península. En este momento, Estados Unidos pidió ayuda a diferentes países por medio de Naciones Unidas, y con la ayuda de estos, hicieron a los norcoreanos retroceder hasta el borde con China. Con la ayuda de China, los norcoreanos pudieron volver a avanzar hasta el paralelo 38, donde el 27 de julio de 1953 se firmó un armisticio entre Estados Unidos y Corea del Norte que dura hasta hoy. En conclusión, ambos territorios quedaron divididos, formando dos territorios diferentes. Primero, la República Popular Democrática de Corea bajo el comando de Kim Il-sung, que fue elegido gracias al gran prestigio que ganó al haber liberado al país. Y segundo, la República de Corea, que se formó como colonia estadounidense al comando de Park Chung-hee, un teniente de la Armada japonesa que, mediante un golpe de Estado, estableció una dictadura anticomunista. Todo el aprecio que los norcoreanos sentían y sienten por el comandante Kim Il-sung queda resumido en la reacción que tuvieron el día de su muerte. Became his last precious instructions, which the Korean people must bear in mind and carry out. Who could ever think that the instructions would be the last instructions given to the Korean people by the president, who had dedicated all his life to the good of the people? Una de las medidas más destacables establecidas en Corea del Norte es la política Songun, que establece que la prioridad debe ser el ejército, para que no pueda sucederle a Corea lo que le sucedió en el pasado. Today is the national holiday. This is a very significant day when the dear leader Kim Jong-il start the Songun policy. Songun means Army First Policy. Para comprender esta medida, es necesario saber algo que no es tan sabido como debería, y es que la llamada Guerra de Corea todavía no ha acabado. A pesar de los varios intentos por firmar la paz por parte de Corea del Norte, Estados Unidos nunca accedió, lo que demuestra que sigue teniendo un interés en atacar dicho país. Esta es también la razón por la que Corea del Norte está tan cerrada, siendo un país pequeño y relativamente débil. Además de no tener aliados, tiene enemigos. Con respecto a esto, cabe mencionar que Estados Unidos también ejerce un bloqueo económico sobre Corea del Norte mediante varias órdenes ejecutivas que pueden leerse en la página del Departamento del Tesoro. Además, hoy en día, por el simple hecho de tener un sistema socialista y de querer tener la soberanía de su país, la República Popular Democrática de Corea es duramente criticada. ¿Pero es verdad todo lo que dicen los medios? Por ejemplo, estas noticias, que advertían de un ataque que nunca llegó. O esta, cuya imagen corresponde a Brasil. O esta, que se desmiente tan fácil como buscando un poquito en internet. También se nos pone este tipo de fotos sacadas por satélite como prueba de campos de concentración en Corea del Norte.
cuando en realidad solo se tratan de simples casas construidas para la gente en zonas agrarias. Esta resulta un tanto sospechosa, no solo porque la imagen corresponde a China, sino porque en Corea del Norte es perfectamente legal el cristianismo. Pero al final, creerle o no a los medios es decisión de cada uno. Todas estas noticias intentan demostrar que en Corea del Norte existe un sistema dictatorial. La base del poder político norcoreano son las fábricas, controlada por los mismos trabajadores. En las fábricas, así como en los barrios, hay asambleas, y ellas mismas se encargan de postular candidatos. El país está, pues, dividido en circunscripciones. En cada asamblea se acaba eligiendo un solo candidato, que luego compite en elecciones con los candidatos elegidos en otras asambleas de su circunscripción. Finalmente, cuando están los resultados de todo el país, se crea una lista única y se celebran en elecciones generales donde se puede votar a favor, en contra o abstención. La postulación de candidatos se puede hacer independientemente de su afiliación política, ya que es un derecho constitucional. 저는 오늘 선거에 처음으로 참가하게 됩니다. 선거에 참가하고 보니 평범한 노동자도 최고인민회의 대표로 선거되는 우리나라 사회 지도자가 지지하는 생각을 가지게 됩니다. 여기 보십시오. 저 같은 평범한 노동자가 또 그것도 이 여성 노동자가 최고인민회 대의원으로 선거되었으니 정말 우리 세상이 제구나 하는 세상 이 생각이 진짜 가슴 뚫뚫이 느끼게 됩니다. También cabe mencionar que Kim Jong-un no es el presidente, ni mucho menos el dictador de Corea del Norte, ya que el único presidente de la historia del país fue Kim Il-sung hasta el día de su muerte, siendo abolido el cargo en la constitución vigente, lo que permite una mayor división del poder. Kim Jong-un como secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea y como presidente de la Comisión Nacional de Defensa, y Kim Jong-nam como presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo. Ambos llegaron a dichos cargos mediante el proceso mencionado anteriormente. Con la muerte de Kim Il-sung, empezó un periodo de crisis conocido como la Ardua Marcha, que fue aproximadamente del año 1995 al 2000. Y, aunque se suele criticar su sistema político diciendo que este es el causante de las hambrunas por las que el país tuvo que pasar, las razones fueron principalmente tres. Además del bloqueo económico por parte de Estados Unidos, que está presente siempre, solo un 20% del territorio es cultivable. En segundo lugar, durante los años 90, hubo en el país muchas lluvias torrenciales e inundaciones seguidas por sequías, lluvias que todavía hoy se dan en ocasiones, lo que destruyó los cultivos de ese 20% del territorio. This time, the water level of Chungcheon River is 9 meters. 7 meters is a dangerous level, and the current level is 9 meters. Y en tercer lugar,
el desmantelamiento del sistema socialista a nivel mundial durante los años 90, lo que dejó a Corea del Norte sola en su comercio exterior y, teniendo en cuenta que el won norcoreano no es reconocido en el sistema capitalista internacional, las importaciones de alimentos se vieron dificultadas. Czechoslovakia today became the latest of the countries of Eastern Europe once held so tightly in the Soviet grip to throw off its hardline communist yoke. Pero en la actualidad se puede afirmar que la economía norcoreana está creciendo y prácticamente ya se ha recuperado de dicha crisis. Es un derecho constitucional el acceso a todos los niveles de la educación de manera pública y gratuita, así como a la sanidad. También existe el derecho a la vivienda, que es otorgada por el Estado a cada familia de manera gratuita. Quizás la vida en Corea del Norte no sea tan amarga como nos la pintan. 정명이? 알았어. 그 여자 축구 선수? 아르헨티나에 이름 뭐더라? 메시. 거기? 포르투갈의 로날도 브라질이라는 말이야. 포르투갈의 로날도 있다고 나고. 다시. Para. Pele. Maradona. In France, maybe of course Zidane. Cristiano Ronaldo and Zidane. Actualmente, Corea del Norte está en continua construcción gracias a que el Estado gestiona toda la mano de obra disponible, haciendo también que no exista el desempleo. Así como tampoco existe la recaudación de impuestos, ya que se abolió en 1979, siendo considerada parte de un sistema anticuado. Si bien Corea del Norte ha de importar alimento, ha conseguido, por otro lado, desarrollar una industria que produce la mayor parte de sus productos de uso diario, gracias a una política de independencia económica que tiene como objetivo el autoabastecimiento. Todos los aspectos de un país tienen un impacto directo en el modo de ser y de actuar de su sociedad, principalmente la historia. Por eso, tras entender la de Corea del Norte, podemos decir que su sistema es, también, entendible, y que, aunque sea diferente al de todos los demás, no necesariamente ha de ser considerado un fracaso. Es verdad que su economía ha tenido que enfrentarse a etapas de gran dificultad, pero no es fácil encontrar un solo país en el mundo
que no haya pasado alguna vez por momentos de crisis, hambre y desesperación. Lo cierto es que, actualmente, la economía norcoreana crece a un alto ritmo y todo indica que lo seguirá haciendo. A pesar del bloqueo, también crece su comercio exterior y su gente vive cada vez mejor, pero con una ventaja de la que muchos países no pueden presumir: la soberanía de su propio país. La otra realidad de Corea del Norte es un documental realizado con el fin de dar a entender mejor la realidad norcoreana, ver la otra cara de muchos aspectos de dicho país que nos llegan a través de los medios muchas veces de manera distorsionada, y entender el porqué de muchos de sus aspectos que antes quizás criticábamos y que, tanto si ahora decidimos seguir criticando o si, por el contrario, hemos llegado a comprenderlos lo suficiente como para que nuestra opinión acerca de él sea más positiva, no será porque alguien nos lo diga, sino que tras conocer mejor sus causas, sus luchas y sus miedos, hemos decidido taparnos los oídos y sacar nuestras propias conclusiones.